Actualidad. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Cayó la Bolsa de Comercio de Santiago Lipsa en un 0,15%, el índice general en un 0,5%. Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,56%, el Nasdaq al alza 0,13%. El dólar bajó 10 pesos con 10 centavos, se cotizó comprador en 879 pesos con 70, vendedor 880 pesos. El euro está en 930 pesos con 24 centavos. Unidad de fomento para hoy, 34.823 pesos con 37 centavos. El cobre está a la baja a esta hora, 0,63%, está en $3 con 79 centavos la libra. Ayer subió 0,23% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $3 con 72 centavos. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, cede un 0,22%, se negocia el barril en $86 con 69. El WTI baja un 0,17% y alcanza los $81 con 10 centavos el barril. El gobierno destacó que el desempeño de la actividad económica haya superado las expectativas del mercado en octubre y el ministro de Hacienda anticipó una recuperación a inicios de 2023 sin pasar, dijo, por una crisis profunda. De acuerdo al Banco Central, el IMASEC completó 2 meses consecutivos a la baja con una caída en el comercio, el sector industrial, que fue compensado por el buen desempeño de la minería y los servicios. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Y ya entramos en el mes de diciembre y todo indica que la economía chilena va a enfrentar el año 2023 justo en medio de un ajuste pronunciado a la baja. Esto lo había anticipado también el gobierno, que había dicho que probablemente el último trimestre de este año iba a ser el punto más bajo de este ciclo económico negativo, que se le ha llamado también el ajuste necesario que tiene que atravesar la economía nacional para poder llegar a niveles de inflación que sean más sostenibles. Y según se desprende de los datos de IMASEC que conocimos ayer por parte del Banco Central para el mes de octubre, esto puede estarse ya manifestando con mayor claridad. Vimos ayer lo que fue el peor desempeño de la economía chilena desde febrero del año 2021. La disminución de la actividad económica fue, de hecho, también mucho más notoria, por ejemplo, que en septiembre, cuando retrocedió cerca de 0,4%, y en este caso vimos una caída de 1,2% en comparación con octubre del año 2021, y que además significa que la economía chilena ya encadena 2 meses seguidos con variación negativa, es decir, 2 meses seguidos en que la actividad económica disminuye. ¿Qué es lo que influyó principalmente en esta caída en la comparación con el año pasado? El comercio tuvo una baja de 10,2%, que estuvo influida por todas las categorías de este sector, mientras que también el sector industrial se contrajo en un 5%. Ahora, también hay otros datos a considerar, por ejemplo, respecto a que en la visión de cuánto avanzó la economía chilena en octubre en comparación con septiembre, en la comparación desestacionalizada, si bien hubo un crecimiento que fue de 0,5%, solamente la minería fue lo que compensó la caída de todos los otros sectores de la economía que perdieron ritmo respecto a el mes anterior. Fue lo que advirtieron, por ejemplo, el economista jefe de Finsa, Nathan Bicheire, también Arturo Claro de Econsul, que por eso dicen que estos datos no son del todo positivos. Este crecimiento estuvo principalmente influenciado por el IMASEC minero, mientras que todo el resto de la economía experimentó una caída, y una caída significativa. El sector servicios, que había mostrado cierta resiliencia en los últimos 2 meses y había logrado mantener a flote el IMASEC, fue el que más cayó. Ahora, hubo, por supuesto, también datos positivos en este sentido. Con esta variación desestacionalizada, ya son 3 meses consecutivos en que la economía muestra números azules en la visión de la comparación mes contra mes. Además, este 1,2% que anotó el IMASEC de caída fue mucho menor también de lo que estaba dentro de las expectativas del mercado, que en realidad apuntaban a una cifra que fuera mucho más cercana a 1,5, 1,8%. Esos puntos fueron justamente los que destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien insistió en que la economía chilena primero necesita este ajuste para contener la inflación, pero que este proceso está siendo eficiente, que ya nos está manifestando la crisis que, según dijo, muchos han estado anticipando. Muy lejos de una crisis profunda, lo que revelan es un ajuste moderado. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba, entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando.
Ahora, más allá de la estadística, hay elementos que preocupan también de este dato de IMASEC. Un punto relevante de la variación mes contra mes que vimos en este dato es que, por ejemplo, después de varios meses funcionando como una suerte de motor del crecimiento que estuvo conteniendo cifras más negativas, el sector de servicios, que venía mostrando un buen desempeño y compensando las cifras, cayó 0,6% después de aproximadamente 2 o 3 meses de crecimiento, y es lo que más de hecho contribuye a la baja. Es decir, el sector de servicios, que venía mostrando un dinamismo importante, por ejemplo en actividades que estaban retomando normalidad como los servicios educativos, incluso la industria de los eventos, en octubre ya perdió ritmo respecto al mes de septiembre. De hecho, la actividad no minera en su conjunto retrocedió 1,8% respecto al año pasado y 0,4% en la comparación con el mes de septiembre. Por este motivo, el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Camboni, cree que es completamente prematuro hacer una afirmación respecto a que la economía chilena no va a atravesar por una crisis más profunda de la que se está viendo en este momento, y eso puede justificarse quizás solamente en términos estadísticos. Podemos decir que va a haber un ajuste más suave. En el total, si es que minería sigue aportando positivamente, sí, pero el IMASEC no minero sigue cayendo y va a seguir cayendo. Entonces, en el total puede que haya un ajuste más suave, pero en todos los sectores que no son la minería, el ajuste se debería dar de la manera como se ha estado proyectando. De hecho, en esa misma línea levantaron la voz también respecto de este resultado gremios de la pequeña y mediana empresa, como por ejemplo la Multigremial de Emprendedores, donde su presidente Juan Pablo Suet derechamente dice que estas estadísticas, el IMASEC en general, está en este momento particular escondiendo ciertamente, en cierta forma, las dificultades que tiene que enfrentar el sector pyme, ejemplificando por ejemplo respecto a cómo ha sido el desempeño últimamente del sector gastronómico. Los grandes números, cuando se calcula un IMASEC con la minería, con el gran comercio, etcétera, esconden la realidad de muchos emprendedores y pymes que no lo están pasando bien. A modo de ejemplo, industrias de restaurantes han tenido caídas las ventas de en torno al 30%. Tenemos más de 50.000 micros, pequeñas y medianas empresas que contrajeron FOGAPE el año 2020, que hoy día es tan complicada. Es un hecho que la economía chilena ha retrocedido menos de lo que se esperaba. Es un hecho también que las cifras de inflación han comenzado a moderarse, pero lo cierto es que mirando con atención estos datos, también lo que conocimos esta semana, por ejemplo, respecto al empleo, ya hay algunas señales que comienzan a preocupar a los expertos. Por ejemplo, el hecho de que el comercio acumule 5 meses con incidencia negativa, las dificultades que está atravesando también el sector de la construcción y, por supuesto, las proyecciones que hay para el próximo año, donde las condiciones financieras también van a apuntar probablemente a una recesión que va a ser un poco más profunda que este ajuste que estamos viendo en este momento. Tomás Cáceres. Ay, pero ¿a quién se le cree? Se le cree a Marcel, el ministro de Hacienda, que dice que da a entender que estaríamos pasando el peor momento y que comienza la recuperación ahora, a comienzos de 2023, y que prácticamente el próximo año entonces sería ya de crecimiento, porque si comienza la recuperación. ¿Le creemos a Marcel? ¿Le creemos a economistas independientes? ¿A quién le creemos? ¿Cómo se viene la mano al final del día? Muy probablemente va a ser algo heterogéneo. Lo cierto es que, si bien en el agregado, en términos estadísticos, si miramos los datos de IMASEC, lo que dice el gobierno es que en la variación mes a mes, por lo menos el próximo año, ya el 2023, al comienzo, esto podría comenzar a mejorar. Probablemente no va a ser para todos igual, y quizás como se ve ahora, por ejemplo, un IMASEC más positivo de lo que se esperaba, esconde de cierta forma también sectores que lo están pasando un poco peor. El comercio, por ejemplo, 5 meses de caída, el servicio que venía mostrando dinamismo, que hoy día también comienza a descender, y probablemente las cifras de empleo, que también van a comenzar a acusar un cierto golpe. Lo que vimos esta semana también fue muy decidor en ese sentido, la tasa de desempleo que se mantiene estática, pero que esconde, por ejemplo, aumentos importantes de la informalidad. Es decir, si miramos la estadística, no se descarta que se cumplan las proyecciones que plantea el gobierno, pero lo que hay detrás de esa estadística, de muchos sectores que van a comenzar a caer mucho más el próximo año, probablemente también se va a producir. Gracias, Joaquín. Buenos días. Chao, Joaquín. Hasta pronto. A propósito de las cifras, la incertidumbre política, los altos costos de los materiales, el menor dinamismo económico, las restricciones crediticias y la incertidumbre normativa son algunos de los factores que este año han impedido un mayor movimiento en el sector de la construcción. Así lo señalaron en iConstruye, la mayor plataforma tecnológica del rubro, cuyo reporte de Infoconstrucción indicó que en octubre ingresaron 18 nuevos proyectos, o sea, iniciaron obras, lo que representa una caída, escuche bien, del
42% anual. En los primeros 10 meses de 2022, en tanto, se contabilizan 228 obras nuevas ingresadas a nivel nacional, lo que significa una contracción de 22% respecto a igual lapso del año pasado. A la vez, si ese volumen de faenas se compara con el mismo periodo de 2019, el lapso anterior a la pandemia y al efecto del estallido de octubre de ese año, la caída es de 65,4%. Son cifras gigantescas a la baja, 65,4% respecto del periodo anterior al estallido. También se puede decir que las obras que partieron este año en el país hasta el 10º mes representan cerca, escuche bien, de solo 1/3 de la actividad registrada en 2019, cuando en octubre se contabilizaban 658 faenas nuevas, según Iconstruye, firma a través de la cual más de 1.300 empresas gestionan su abastecimiento. Esto lo cuenta el diario El Mercurio. Dicen que respecto a la caída del 22% anual acumulado en este ejercicio, Isabel Pinochet, que es la gerente comercial de Iconstruye, ella comenta que existen varias razones detrás del deterioro de las cifras de la actividad de la construcción. Muchos teníamos la impresión de que era por la incertidumbre del plebiscito constitucional, pero no ha ocurrido un repunte después de eso. Entonces, no es solo incertidumbre política, dice. Otro factor indica está relacionado con el financiamiento de los proyectos, en particular el mayor cuidado que están teniendo los bancos al momento de estudiar prestar recursos para las iniciativas del sector. Y eso genera que las obras se demoren más. Tenemos clientes que tienen proyectos listos y los detuvieron porque los bancos no están entregando las cantidades solicitadas, agregó. Y un elemento que ha afectado el dinamismo del rubro es el encarecimiento de los materiales de la construcción. Un tema que incluso ha incidido en que varias constructoras e inmobiliarias decidieran reorganizarse o caer en liquidación. Los precios de los materiales llegaron para quedarse, dice ella. Y la ejecutiva añade que otra cosa importante es la incertidumbre normativa. Tenemos proyectos que han sido aprobados y luego les han quitado los permisos, y para echar a andar las iniciativas se necesitan muchos recursos. Asimismo, Isabel Pinochet explica que en el contexto de restricciones que rodea los créditos hipotecarios, las ventas inmobiliarias han disminuido fuertemente y los stocks siguen aumentando. Esto impacta, dice, en el inicio de obras. Y hablemos de Codelco. Codelco ha caído su producción en forma espectacular. Pero espectacular. Es posible que Codelco deje de ser la primera minera productora de cobre del mundo, y sus producciones está llegando al nivel, ¿saben de qué año? De 1996, cuando tenía menos divisiones. La menor producción prevista para este año y el próximo, las divisiones de la minera estatal Codelco está presionando fuertemente sus finanzas. Codelco está muy endeudado además, lo que se vio reflejado en la disminución de excedentes que reportó la firma al cierre de septiembre. En medio de este panorama, según confirmó el presidente ejecutivo de la estatal, André Sugarret, la compañía tendrá que salir nuevamente al mercado de bonos con una nueva emisión de deuda que se sumará a los ya abultados pasivos, deudas, que tiene la empresa, que supera los 16.000 millones de dólares. Eso es parte de lo que tenemos para el presupuesto para el próximo año. Eso está considerado, dijo el líder de la minera, al referirse a los fondos que vendrían a cubrir el flujo de caja de la corporación. Respecto a este indicador, Sugarret comentó que estamos en análisis de ese tema a propósito del presupuesto. Todavía no lo tenemos cerrado, dijo. El presidente del directorio de Codelco es Máximo Pacheco. Él comentó que la empresa necesita financiar las inversiones, lo que por una parte se hace con depreciación y la otra con la banca y el mercado financiero, además de la retención de utilidades permitida por el gobierno. Evidentemente tenemos una planificación financiera. Codelco es una empresa extraordinariamente sólida, su balance es robusto, la banca le tiene una enorme confianza y por lo tanto sabemos que la discusión que aquí hay no es solo de presupuesto, sino que en el flujo de caja y cómo lo financiamos. El gobierno ha declarado que el 30% de las utilidades serán reinvertidas y eso es una contribución al balance financiero, dijo el exministro de Energía. Que añadió que Codelco es una empresa que está permanentemente en el mercado de los bonos, que ya han hecho una gran cantidad de operaciones, las que seguirán haciendo para financiar el flujo de caja, considerando los altos niveles de inversión que la compañía tiene. Otra de las consecuencias de la situación por la que atraviesa la empresa tiene que ver con el impacto en las remuneraciones de los trabajadores, las que en su mayoría dependen de metas de producción. Estas metas
no se podrán cumplir por diversas razones. La minera se abrió en este escenario a discutir los efectos que tendrá este menor rendimiento para evitar conflictos con los trabajadores. Se está dando una conversación en el marco de los contratos colectivos. Hay discusiones de quién es el responsable de los temas productivos, pero está dentro de estos contratos. Es parte del compromiso que tenemos de hablar de las cifras, de lo que está pasando por un lado y cómo afecta a los trabajadores, reconoció Sugarré. Pacheco, por su parte, advirtió que Chile necesita un Codelco en paz social. No podemos darnos el lujo de tener un Codelco confrontado entre directivos y trabajadores. Las empresas modernas y sustentables son las que construyen relaciones de colaboración y confianza. Se le preguntó al respecto al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Él es Amador Pantoja. Dijo: felizmente, en el marco de las relaciones que tenemos con Codelco dentro de nuestros convenios colectivos, hay cláusulas que permiten revisar, por lo que iniciaremos un proceso de revisión para hacer los ajustes correspondientes, porque esta baja que se generó no es responsabilidad de los trabajadores de Codelco, dijo. Entonces, no se cumplen las metas, pero igual le van a pagar un poco menos, pero como si se cumpliera, una cosa así. Increíble lo de Codelco, ¿eh? Dato: Codelco está hiperendeudado, más allá de las palabras de Máximo Pacheco, porque, a ver, van pasando estos directivos que son políticos, son todos políticos, van pasando y no responden. Al final, ¿qué les pasa? Además de ganar mucha plata como directivos de Codelco, porque son cargos hiperpagados, no pasa absolutamente nada. Codelco queda y ellos pasan con las ganancias que obtienen. Codelco está súper endeudado, se va a seguir endeudando, tiene una caída en la producción enorme. Esa caída es para los próximos años. Va a dejar de ser la primera productora de cobre del mundo. Solamente un dato: este año, a las finanzas públicas, Sokimich, que es una empresa privada, va a aportar más que Codelco. Con eso yo le digo todo, cómo de Codelco se ha ido deteriorando, pese a las palabras de buena crianza, palabras incluso marqueteras de Máximo Pacheco. Hablemos acerca de la situación de la empresa La Polar, porque ahora el Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella en contra de La Polar por el presunto ingreso de ropa falsificada a nuestro país. Desde la multitienda insistieron en que todos sus productos son originales y cuentan con la documentación correspondiente. Carla Padilla con detalles. El Servicio Nacional de Aduanas interpuso una querella por presuntos delitos de contrabando cometidos por La Polar y su representante legal Cristóbal Covarrubias por el ingreso de prendas aparentemente falsificadas de la marca Adidas. El organismo detalló que el 20 de septiembre se detectaron 18.557 polerones con el logo de Adidas en el extraportuario Citrans en Valparaíso, avaluados en 252 millones de pesos. Y subrayó que esta importación está prohibida según la Ley de Propiedad Intelectual. Esta querella se suma a la presentada por Adidas el 21 de septiembre de este año ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por la venta e importación de ropa deportiva falsificada. El abogado del Departamento Judicial de la Dirección Nacional de Aduanas, Daniel Barría, señaló que el organismo continuará con su participación como querellante en el caso para apoyar al Ministerio Público en la investigación. Aduanas realiza o presenta una querella o denuncia ante los tribunales respectivos y continúa con su participación como querellante en el caso para apoyar al Ministerio Público en la consecución de una eventual sentencia de condena por el delito de falsificación. La Polar señaló que la acción judicial del Servicio Nacional de Aduanas se basa en los mismos antecedentes que ya han sido abordados en distintos medios, sin incorporar ningún dato adicional en la materia. Además, la multitienda reiteró que todos los productos comercializados por la empresa son originales y cuentan con la documentación correspondiente. El abogado de La Polar, Jaime Winter, afirmó que esta nueva querella no cambia el panorama actual. Nosotros entendemos que esta nueva querella no cambia el escenario, es algo común en estos casos que también el Servicio Nacional de Aduanas se querelle, y entendemos que es por los mismos hechos y por lo tanto en la medida que nosotros estamos entregando todos los antecedentes para aclarar estos hechos, también se va a aclarar esta querella. Este miércoles el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella presentada por Adidas en contra de La Polar. La Corte Suprema ordenó a la CISAPRE aplicar la tabla de factores establecida por la Superintendencia de Salud en 2019 y fijar una nueva doctrina al plan base. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, se va a reunir hoy con representantes de la industria de la CISAPRE para analizar las implicancias de este fallo. El informe es de Agustín Morel.
La tercera sala de la Corte Suprema acogió recursos de protección y ordenó a las ISAPRE regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud y aplicar esta regla a sus cotizantes. Son 4 los elementos del fallo del máximo tribunal que dejaron sin efecto las alzas en los planes. En primer lugar, se debe contar con un plan base único que regirá por cada contrato de salud y no por cada beneficiario. Las ISAPRE no podrán elaborar una tabla de factores por sexo y edad y tampoco aplicar una a los recién nacidos hasta los 2 años, y deben respetar la tabla de factores diseñada por el regulador cuando el cotizante ingresa a la aseguradora. Con este dictamen, toda la industria deberá ajustar los planes de salud a esos factores, lo que se traduce en una rebaja a los precios de los planes. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, se refirió a los elementos centrales de esta resolución. El fallo lo que dice ahora es que la totalidad de las ISAPRES deberán ajustar los planes de salud a esos factores, a esos nuevos factores. Por lo tanto, en un grupo importante de los afiliados del sistema ISAPRE va a significar una baja en el precio a pagar, porque los factores, sobre todo en el caso de las mujeres, son mucho más bajos en esa nueva tabla. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afirmó que todas las ISAPRES deben respetar el fallo y tendrán que aplicar la nueva tabla de factores sin excepción. Hay algunas ISAPRES que tenían tablas desajustadas en relación con eso. Hemos pedido que ajusten esas tablas, porque evidentemente yo no puedo seguir cobrando de acuerdo a factores que ya no pueden cobrarse porque fueron eliminados de la normativa de ISAPRE. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que están en proceso de análisis del fallo y confirmó que hoy se reunirá con el gremio para revisar las implicancias del dictamen. En general los fallos no son tan fáciles, tan lineales, de que una ley interpreta exactamente lo que significan. Tenemos que hacer simulaciones en cuanto al impacto financiero en la ISAPRE de lo que implica el fallo, y estamos trabajando junto con el Ministerio de Hacienda en esa evaluación. En la Asociación de ISAPRES mostraron preocupación por el fallo, considerando que podría implicar pérdidas, pero no han emitido ninguna declaración a la espera de analizar los detalles de la resolución. Atención, porque hay 3 ejecutivas de la farmacéutica china Sinovac Biotech que detallaron al gobierno del presidente Gabriel Boric problemas para llevar adelante su plan más ambicioso en Chile. El pasado jueves 17 de noviembre al mediodía, representantes del gigante chino, que junto a Biotech produjo una de las vacunas para combatir el COVID a nivel global, asistieron a una reunión con el ministro de Economía, Nicolás Grau. En ese encuentro, la empresa asiática, que resultó ser la pieza clave como proveedora de las dosis en la pandemia, estuvo representada por Deyu Yang, Ming Liang y Virginia Garretón, la gerente general, directora de administración y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sinovac Biotech Chile, respectivamente. Quisiéramos presentarle al ministro y a los colaboradores que considere pertinente las dificultades que hemos experimentado en Chile para llevar adelante la inversión de alta tecnología y particularmente para la instalación de capacidades de producción de vacunas, consignó el acta oficial del encuentro. Y que dice también: creemos que nuestra experiencia puede servir para el diseño de políticas públicas de reinversión en industrias tecnológicas. También quisiéramos compartir nuestra experiencia con políticas implementadas en otros países de Latinoamérica que puedan ser un referente interesante, lo dice el diario La Tercera. Todo esto es una crítica enorme a Chile. Dicen que hay otros países latinoamericanos que nos podrían enseñar que no son tan complicados, cómo se hace esto y cómo se podría revisar la inversión en tecnología que pretende Chile. Corría a finales de abril de 2021 cuando en un conversatorio organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en conjunto con el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, el rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez, develó que la farmacéutica tenía planes para establecerse en el país y contar con una mirada regional y además avanzar en la producción nacional de vacunas contra el COVID. Esta noticia fue un hito a nivel regional. Era la primera fábrica de manufactura y envasado de vacunas de Sinovac. No solo significa una potente inversión, sino que también en paralelo la iniciativa de la firma conlleva un polo de investigación y desarrollo. El pasado 13 de mayo, autoridades de gobierno, parlamentarios, empresarios y miembros del mundo científico dieron inicio a la construcción de la planta de Sinovac Biotech Chile en la comuna de Quilicura, al norte de la región metropolitana. Y en ese acto, Sinovac detalló que el proyecto considera una inversión de $100 millones y que tiene la capacidad de producir hasta 50 millones de dosis al año para enfermedades como el COVID-19, la influenza, la hepatitis A y otras en el futuro, las que se podrán distribuir con mayor celeridad tanto en Chile como al resto de la región. ¿Cuál era el plan de la compañía china? Comenzar la producción ahora, a fines de 2022.
pero su plan presentaría atrasos debido a temas de diseño. Ellos querían instalar una planta prefabricada en la propiedad de Quilicura, pero obviamente en Chile no es tan aplicable el copiar y pegar. Entonces creo que están recién en etapa de diseño y todavía están en etapas de habilitación, dijo un cercano al proyecto. A raíz de las dificultades expuestas por Sinovac, el diario La Tercera envió consultas al ministro de Economía, Nicolás Grau, y en el ministerio enviaron una declaración institucional. A ver si la entendemos. Esto está redactado por... Y está en chileno, no está en chino. No, pero si lo entendemos que está redactado por personas que... Sí. Comunicadores, digamos. Nos hemos reunido con Sinovac, así como también con otras empresas de distintos rubros, para conversar sobre el escenario para la inversión en Chile. La inversión extranjera es un componente importantísimo para la recuperación de la economía y la transición hacia una economía más verde basada en el conocimiento. Estamos trabajando activamente a través de Invest Chile para atraer a compañías en los proyectos que sean un aporte positivo de la calidad de vida de los chilenos y chilenas, junto con el plan Invirtamos en Chile para abordar los principales desafíos para la inversión en el país. ¿Entendió algo? ¿Respondieron? No, respondieron no. Ya. Dijeron algo, que es distinto. Bueno, en al menos 3 ocasiones, representantes de Sinovac Biotech han manifestado su preocupación a autoridades chilenas durante este 2022, según la plataforma Infolobby, que es administrada por el Consejo para la Transparencia. En la primera de ellas ocurrió el 15 de marzo con una audiencia con el director subrogante del Instituto de Salud Pública, con Heriberto García. Según esa acta, desde Sinovac preguntaron al Instituto de Salud Pública por los permisos que necesitaban para poder ingresar acá a Chile productos que actualmente están en China, en fase preclínica, y que no tiene registro en ningún país. Estos productos serían utilizados por alguna universidad para investigación. En la reunión, el Instituto de Salud Pública les indicó que para ingresar estos productos al país deben solicitar un permiso en aduanas. También consultaron si ellos podían registrar un producto nuevo con estudios clínicos realizados en otros países, a lo que el Instituto de Salud Pública respondió que es posible cuando los antecedentes proporcionados son suficientemente robustos. Esa fue la primera vez. La segunda fue el 25 de marzo ante la Municipalidad de Quilicura. Según el registro del encuentro, los ejecutivos de la farmacéutica china expresaron el interés en mostrar al municipio los desafíos de gestión de basura ilegal que debemos enfrentar en los alrededores de nuestra planta, la precariedad de los accesos públicos y conocer mecanismos que puedan existir en la comuna para coordinarlos con las instituciones pertinentes para temas de seguridad que prevemos podrían presentarse en el futuro. Problemas de seguridad, porque había una enorme cantidad de empresas que están en Quilicura que han sido asaltadas. Y basura. Y además que tienen que tener guardias, y eso es un gasto. Y la basura, ustedes comprenderán, una empresa que produce vacunas en medio de basurales, no da. Posteriormente, el 10 de mayo, acudieron a la delegación presidencial para sostener una reunión con el jefe del Programa de Orden Público y Seguridad de la Región Metropolitana, René Martínez, y en la cita Sinovac sostuvo: nos interesa conversar con la delegada de la situación de seguridad y delincuencia que se vive en la comuna de Quilicura. Este es un tema que hemos conversado con la alcaldía y cuyas consecuencias nuestros trabajadores están viviendo dolorosamente también, al igual que los demás habitantes de la comuna. Y esto indica cómo la seguridad en Chile está afectando la inversión. Porque usted cree que afecta solamente a nosotros que transitamos por la calle. No. Ya nos interesan en venir a Chile justamente por estos problemas. Bueno, esos son los cuestionamientos que está haciendo Sinovac Biotech a nuestro país. Esperaban estar ya produciendo vacunas en esta época, ¿no? Fines de 2022, sin embargo, no se han podido siquiera instalar y han declinado responder consultas acerca de este artículo del diario La Tercera.